Grabar. Vamos. Profe, ¿este curso se puede repetir? Ponerle, si el año que viene yo lo quiero volver a hacer, ¿se puede? Sí, Santi. Sí, Santi. De hecho, el que lo quiera hacer, eh, bienvenido sea. Ojalá. No tenemos idea de qué va a pasar el año que viene con el tema de la presencialidad. Vieron que todo está totalmente incierto. Claro, Eh, yo más nada por la parte práctica, o sea, esto tiene una parte práctica, entonces es como que estaría bueno hacerlo para hacer esa parte. Totalmente. La parte más importante es la parte práctica. Sí, por ahí los que más jugados estaban o están son quienes están finalizando su cuarto año, quienes están ahí al borde de recibirse, ¿no? Por ahí quienes están en los años, no en cuarto, digamos, pueden tener esa posibilidad. Y de todos modos, si se va a poder cursar con presencialidad durante el año próximo, obviamente esperemos que esto sea así, uno ya no se arriesga a pensar en nada o a decir nada que no esté totalmente concreto, vamos a buscar la manera de poder hacer cuestiones prácticas, ¿sí? Así damos una especie de cierre a esto, ¿no? Tengo que averiguar bien para comentarles bien a ustedes cómo es el cierre de este taller, que es la primera vez que nos pasa que no tenemos parte práctica, y es un taller, como bien dijiste, Santi, que la parte práctica es prácticamente fundamental. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo en la parte teórica lo tenemos que aplicar. La mayor cantidad de cosas, llámese víctima de trauma, víctima de ahogamiento. Bueno, nos falta ver trauma, que es un tema importante, importantísimo, que lo tocamos muy por arriba. Falta ver el protocolo de trauma. ¿Sí? Vamos a ir avanzando en esos contenidos que tienen parte práctica y lo mejor es que lo podamos vivenciar también. Así que bueno, voy a estar averiguando en estos días, en estas semanas siguientes, a ver cómo sigue esto, cómo cierra esto y qué se puede hacer el año que viene. Pero bueno, me quedo con tu inquietud, Santi, y excelente la predisposición. Bueno, ya está grabando, seguimos. Clínica y fisiología de la hipotermia. Aunque suene aburrido, ¿no? Es fácil, ¿sí? Y no es más de lo que venimos hablando recién. Entonces, ¿qué pasaba? Disminución importante de la circulación sanguínea y por ende del requerimiento del oxígeno cerebral. ¿Sí? Quien deja de requerir tanto oxígeno es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso central. Por eso se consume menos oxígeno. La reducción del gasto cardíaco va de la mano de lo anterior. La presión arterial y la tensión arterial van a disminuir, ¿sí? En la hipotermia severa, y se va a dar una marcada depresión en la función cerebral y cardiovascular. Estamos hablando todo esto de la hipotermia severa, de ese stand-by, esa lucecita roja del tele, que queda ahí prendidito, queda vivo, pero no está del todo funcionando. El esfuerzo respiratorio es inexplorable y el aspecto de este tipo de víctima, ¿sí? Es similar al de un cadáver. ¿Por qué? Por el color azulado, por el color medio violáceo que va a presentar en la zona de las mucosas, en la zona de los labios, en la zona de las fosas nasales, en los párpados, pero no va a estar muerto real, no va a estar en situación de muerte real, sino que va a estar en muerte clínica esa víctima que va a estar en hipotermia severa. ¿Cuáles son los mecanismos de intercambio calórico? Vamos a pasar un poco más a lo práctico, ¿sí? Al entendimiento. ¿Cuáles son los mecanismos de intercambio calórico? O sea, cómo nuestro cuerpo va a perder y ganar calor, perder o ganar calor, y es algo que nos pasa y se van a dar cuenta que es muy, muy clarito con los ejemplos que les voy a dar, ¿sí? Un mecanismo se llama conducción, donde el calor se pierde por contacto directo con una superficie fría. ¿Cuál sería el ejemplo acá? Esa persona que se sumerge en el agua, hace contacto el cuerpo con el agua fría y por ese contacto directo va a empezar a perder el calor. O sea, la temperatura del cuerpo se va a empezar a acomodar, se va a empezar digamos, a emparejar con la temperatura del agua. Misma situación, persona que queda enterrada en una avalancha de nieve, ¿sí? Después puede ser por convección. Acá cambia la cosa. La pérdida se da por exposición a una columna de aire sobre la superficie corporal. ¿Qué ejemplo se les ocurre acá? No es muy complicado. Bueno, se quedaron calladitos.
cuando salimos y hace frío afuera. ¿Soy yo que ¿Puede te ser escuché o mal? no? Perdóname. ¿Soy yo que te Se escuché escucha mal mal. o...? Cuando hace mucho No, se escuchó mal, se frío, escucha. no sé, 2 Paula, grados bajo cero. No logré escucharte, Agus, pero ahí pusieron, se escucha mal. Bien, Agus, se te escuchó mal. Paula pone montaña. En realidad la columna es una columna de aire. ¿Sí? Estamos hablando directamente de viento. Estamos hablando de viento directo sobre la persona por el viento frío, como puede ser en una montaña. Me anda mal internet. Ahora te escuché bien, Agus. Ahora te escuché bien. Por ese medio, por el viento, se va a perder. Hago escribir por acá, eso que es perfecto, listo, ya quedamos claros ahí. Ahí leí el chat. Por aire, por viento, ¿sí? Otro medio, otro mecanismo, perdón, de intercambio calórico va a ser la radiación, donde el intercambio y la disminución de temperatura se da por transmisión directa o a través del aire, pero no hay contacto con la otra superficie de diferente temperatura, ¿sí? A diferencia de la conducción que vimos más arriba, no hay contacto directo. Y acá el claro ejemplo que les voy a dar es el siguiente. Imagínense, están en las grutas, ¿sí? Están en su reposera, están en la tercera bajada, arriba, prácticamente cercano al acantilado, pero no abajo del acantilado, porque no tienen que ponerse abajo del acantilado, porque caen piedritas, hay derrumbes, traten de no hacerlo, cuéntenle a su familia, prevención. Están en la arena caliente, ¿sí? Día de 38 grados. Esos días que los días anteriores hubo viento sur, el agua se puso muy fría, pero justo el día ese cambió el viento, salió el sol, raja la tierra, bajamos todos a la playa, plum, 38 grados, la arena que quema, ¿sí? ¿Quién no se quemó los pies con la arena que estaba a una temperatura realmente alta? Estamos con calor, decidimos ir al agua, ¿sí? El agua justo está bajando, tenemos el agua a como 100 metros. Entonces, estamos arriba, estamos en la arena con el calor irradiado ¿por quién? Por el sol. Nuestro cuerpo está caliente por la temperatura de la radiación del sol, está caliente por la temperatura de la radiación de la arena, y decidimos ir al agua porque no damos más de calor. Bien, empezamos a caminar hacia el agua, empezamos a pisar la arena mojadita, empezamos a sentir como una pequeña brisa desde el agua, y empezamos a sentir frío que no sentíamos arriba. ¿Qué pasa ahí? Estamos recibiendo la radiación de la temperatura del agua, que los días anteriores estuvo frío, la temperatura del agua no va a estar a la misma temperatura que la arena que estaba allá arriba, ¿sí? Entonces ahí se da ese cambio de temperatura brusco que nosotros vamos a sentir como, si se quiere, una especie de fresco o frío, que aunque no lo crean, a muchas personas les da para la decisión de recular totalmente, no van al agua. ¿Sí? Así como iban decididos al agua porque no daban más, simplemente se quedan en el borde, se mojan un poquitito el cuello, se ve muchísimo. Pero bueno, ahí está el ejemplo claro de la radiación. Profe, Sí. incluso te puede dar muerte súbita, ¿o no? Han pasado muchos casos, incluso acá en el río, de que hace mucho calor, se tiran al agua, está fría y nada, les agarra un paro cardíaco. Excelente, Rocío, excelente. Ese es otro tema que nos queda por ver, que viene directamente después de hipotermia, que se llama hidrocución. Ese shock termodiferencial que recién acabas de nombrar se llama hidrocución y es muy, muy complejo y es necesario que lo conozcan, que lo conozcamos, porque ahí la víctima no muere por el ahogamiento, la víctima no se ahoga, ¿sí? No se ahoga porque se tiró al agua y se ahogó, sino que esa víctima muere de un paro cardíaco producido por ese cambio brusco de temperatura, ¿sí? Venimos, el ejemplo claro que estaba dando, venimos con el cuerpo extremadamente caliente de estar al rayo del sol, de haber jugado el picadito de fútbol, ¿sí? Y bajar a tirarnos al agua, el último que llega, bueno, se tiran de cabeza al agua y ahí puede pasar que si el corazón no está en las mejores condiciones, quede, ¿sí? Se dé el paro cardiorrespiratorio. Rocío, excelente ejemplo el que trajiste, lo vamos a ver la siguiente clase. No es algo que ustedes deban dejar de saber, es por demás importante. ¿Por qué? Muchos de ustedes van a trabajar en colonias, muchos, ¿sí? Van a tener una salida
en colonias, y en las colonias van a estar haciendo actividades, y van a tener el partido de fútbol, el partido de rugby, la matanza, las carreras, o lo que se le ocurra, y después los chicos los van a llevar al agua, los van a llevar a la pileta, los van a llevar al lago, los van a llevar al río, y se van a querer zambullir. Ahí es donde ustedes, profes, van a tener que prevenir. Pero es un tema aparte, ¿sí? Que tiene toda su fundamentación y sus especificaciones, así que lo vamos a dejar para otra clase. Gracias, Rocío. Tiene que ver directamente con los ejemplos que estábamos dando recién. Otro mecanismo es la evaporación, donde el calor se elimina mediante la energía requerida para el pasaje de líquido en la transpiración. ¿Sí? ¿Vieron cuando sale el vaporcito, cuando corrimos a las 7, 8, donde ya no hay sol y se ve que el vapor sale de nuestros hombros, de nuestra cabeza? Bueno, ahí estamos perdiendo calor por evaporación. Y la respiración, el calor se pierde por la necesidad de la energía demandada para entibiar el aire inhalado. O sea, nuestro cuerpo utiliza el calor propio para entibiar el aire que va a ingresar. Obviamente ninguna de estas dos últimas nos va a llevar a una hipotermia. ¿Sí? Ninguna de esas dos últimas nos va a llevar a una hipotermia. Simplemente es para que conozcan cuáles son los mecanismos de intercambio calórico. ¿Cuáles son las áreas de mayor intercambio calórico? Donde están marcadas ahí con naranja, ¿sí? Con rojito naranja. ¿Por qué? Porque son las zonas donde más cerca de la piel pasan las arterias más grandes, las arterias más gruesas. Esas son las zonas entonces donde, ¿sí?, se da por lo general el mayor intercambio calórico con facilidad. O sea, si tenemos que bajar la temperatura de una persona que tiene fiebre, deberíamos ponerle paños en esas zonas que ven ahí, ¿sí? El pañito en la frente calma, refresca, pero no es el que nos termina de bajar la temperatura. Por eso, ante la situación de fiebre, se dice que lo mejor es una ducha con agua de tibia a fría para disminuir la temperatura corporal, ¿sí? No solamente vamos a tener que poner un pañito en la frente, que es, repito, para la sensación de alivio. Hay que bajar la temperatura en esos lugares, o subirla en el caso de una hipotermia, principalmente en esos lugares. Esta posición es más anecdótica que otra cosa, se las muestro porque está acá en el Power, posición para perder menos calor, se llama la posición, tiene el nombre de HELP, ¿sí? Está principalmente hecha para los naufragios, ¿sí? Para la gente que naufraga y tiene que mantener el calor hasta ser rescatados. Uy, ¿Qué pasó? nada, veía la diapo anterior y no entendía nada de lo que estás hablando. No pasa nada, no pasa nada. Esta diapo está medio descolgada. Es más, la vamos a pasar porque estamos con poco tiempo. Factores que predisponen a la hipotermia. Esto también es importante saberlo, ¿sí? Las personas que estén bajo estas situaciones van a estar mayormente predispuestos a la hipotermia. Condiciones físicas, dice, cansancio extremo, diabetes, hipotiroidismo, deficiencia de hierro, anemia, anorexia o insuficiencia renal, son condiciones físicas que van a predisponer a una persona a que tenga más fácilmente una hipotermia. En cuanto a medicamentos que pueda estar tomando una persona, los antidepresivos van a favorecer la posibilidad de una hipotermia y los esteroides, muchachos, van a favorecer a la hipotermia. Y en cuanto a otro tipo de sustancias, el alcohol, la nicotina, los opiáceos, los narcóticos y la cafeína van a favorecer la posibilidad de padecer una hipotermia. ¿Sí? Ahora van a entender un poquito el tema del alcohol. Una pregunta, profe. Sí, Rocío. En el caso de que supuestamente dicen que el alcohol te levanta la temperatura cuando vas a las montañas o lo que sea, ¿es cierto? ¿No es cierto? Justo tenés la diapositiva enfrente tuyo, mirá. Derribando mitos, dice la diapo. Fíjense lo que dice ahí, ¿sí? El alcohol puede hacer que sientas el cuerpo caliente, pero hace que los vasos sanguíneos se expandan, por lo que perdés calor, ¿sí?, de la superficie de la piel más rápidamente. ¿Por qué los mexicanos, que están todos con sus sombrerotes así, machotes, toman tanto alcohol? No porque sean tan borrachines, sino algunos son bastante, pero el alcohol hace que baje la temperatura corporal. Es totalmente contrario. Pero ¿qué pasa? La sensación inicial, la sensación del alcohol es la de calor. ¿Sí? No sé si alguno alguna vez de ustedes habrá tomado algo, algún trago. Calculo que no. O sí, no sé. Nunca, profe. Sí, me imagino.
Las sensaciones... Nosotros, cuando vivíamos en el campo, era un hábito. O sea, yo no, pero la pareja de mi mamá sí. ¿Y con qué fin? Cuando salían temprano a caballo. Bien, por la sensación de calor, ¿sí? Por eso los perros San Bernardo en las montañas tienen el barrilcito con, creo que con whisky, no sé con qué. Pero realmente lo que sucede es que el alcohol es un vasodilatante, ¿sí? El alcohol es un vasodilatante. Va a dilatar los vasos, principalmente los vasos más superficiales de nuestra piel, va a abrir más los poros y va a hacer que el calor se pierda de manera más fácil, ¿sí? Va a hacer que el calor se Ahí pierda de manera... Sebastián dice la canita de durazno. ¿Cómo? Que decía que ahí Seba puso en el chat la canita de durazno. Bien, bien, bien. En Brasil también. En Brasil en las playas se toma cerveza a patadas, ¿sí? También no porque sean borrachines, sino porque no es que lo usan como un remedio, ya es parte de la cultura, ¿no? Pero esa cultura lo lleva a consumir eso para bajar la temperatura. Así que estamos derribando un mito, en realidad, pero podemos pensarlo desde la manera de la sensación de calor inicial, no es lo mismo con el consumo de alcohol en exceso, ¿sí? El consumo de alcohol en exceso va a disminuir la temperatura corporal. ¿Queda claro eso? Así que tengan cuidado hoy viernes, no les dé frío, que llegamos al fin de semana. Protocolo de tratamiento, entonces, y ahora vamos a llegar a lo más importante, el tratamiento, ¿qué vamos a hacer con esas víctimas de hipotermia? ¿Sí? Protocolo de tratamiento para víctima con signos vitales, persona que está en estado de hipotermia, pero todavía tiene signos vitales, o sea, todavía respira, todavía tiene pulso, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Supongamos situación de caída al agua, ¿sí? Volvemos a la situación que se dio vuelta al kayak, donde esa persona estaba remando, o nuestro grupo de canotaje estaba remando, ¿sí? Y se le dio vuelta al bote. Cuando sale del agua, invierno, retirar la vestimenta húmeda. Si puede hacerlo solo, mejor, ¿sí? Otra cuestión importante. ¿Por qué le vamos a retirar la vestimenta húmeda? Porque uno de los mecanismos de pérdida de calor, dijimos que era la conducción. ¿Cuál va a ser la conducción ahí? La ropa fría, en contacto con la piel, con el cuerpo, va a hacer que esa persona siga perdiendo calor. ¿Sí? No solamente porque estuvo en el agua, perdió calor, sino por tener contacto con la ropa que está húmeda y fría, va a seguir perdiendo calor. Por lo tanto, hay que sacarla, se la tiene que sacar, protegerlo contra las corrientes de aire, ¿sí? Aislarlo del viento. Si hay un lugar que esté al reparo, lo vamos a llevar a un lugar que esté donde no corra viento, si puede ser cerrado mejor, y usar mantas aislantes. Si hay una campera, si hay una frazada, si tenemos en nuestro botiquín una manta térmica, como la que vemos ahí, ese no es un superhéroe, sino que es una manta térmica que tiene el muchacho, para no perder más calor, ¿sí? Para no perder más calor, para no ganar más frío, la manta térmica es un elemento que es como un pañuelito, ¿sí? Que se guarda en el botiquín, se abre, tac, tac, te lo pones como una capa y es totalmente útil, es lo que se utiliza en primeros auxilios para la hipotermia. Y no es muy cara, una manta térmica hoy estamos hablando de algo de 400 pesos, estuve viendo en Mercado Libre. Mantener la posición horizontal, y acá empezamos a ver la similitud con el ahogamiento, ¿sí? Mantener la posición horizontal y evitar los movimientos bruscos tiene que ver con lo mismo, ahora les explico mejor. Monitorear el ritmo cardíaco y temperatura central, o sea, si está dentro de nuestro botiquín un termómetro, tomar la temperatura central para saber en qué hipotermia está, ¿sí? Tomando el ritmo cardíaco, si la persona está en bradicardia, vamos a saber que es una hipotermia leve. Si la persona está en taquicardia, si está en bradicardia, vamos a saber que es una hipotermia moderada. Si está en taquicardia, vamos a saber que es una hipotermia leve, ¿sí? Examinar continuamente también la capacidad de respuesta, respiración y pulso. Fíjense todas las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Se ve poquito, acá se ve como poquitos puntos, pero son varias cuestiones a tener en cuenta al mismo tiempo.
¿Por qué mantener la posición horizontal y por qué evitar los movimientos bruscos? ¿Dónde estamos? Bueno, se lo explico acá porque no sé si viene en la otra diapo. La posición horizontal es porque si yo lo mantengo en posición vertical, ¿la sangre a dónde va? Se va a las piernas, ¿sí? La sangre se va para, o sea, un gran volumen de sangre se va para las piernas y no es tan fácil el retorno venoso en una persona que está con hipotermia. La circulación, como vimos, está alterada. Por lo tanto, si yo lo mantengo en posición horizontal, la sangre va a circular de manera más fácil en las zonas, digamos, en los órganos vitales. Y evitar los movimientos bruscos, porque si recuerdan, hace un par de minutitos hablamos que estaba el corazón funcionando mal, estaba el corazón funcionando con posibles arritmias. Un movimiento brusco de ese cuerpo puede generar el paro cardiorrespiratorio. Puede pasar de arritmia a fibrilación ventricular por una mala acción nuestra. Por lo tanto, hay que tratarlo, hay que moverlo de manera delicada, cautelosa, ¿sí? Evitando los movimientos bruscos y en lo posible de manera horizontal. Si estamos solos va a ser imposible, ¿sí? Va a ser muy difícil que coloquemos a esa víctima, salvo que sea un nene, un chiquito. Si es una persona, un adulto, una persona grande, si no somos por lo menos dos, difícil va a ser moverlo de manera horizontal. Pero por lo menos vamos a tratar de evitar los movimientos bruscos. Ahora, ¿qué pasa si esa víctima de hipotermia, ¿sí?, no tiene pulso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el primer auxilio que se les ocurre si esa víctima de hipotermia no tiene pulso? Dale. ¿Qué vamos a hacer? No tiene pulso. RCP. Bien, Agustina. RCP. ¿Qué me importa si tiene frío o no tiene frío? Si está más frío que lo normal o no. No tiene pulso. Lo tengo que reanimar. ¿Sí? Lo tengo que reanimar. Si somos más, obviamente otro me va a dar una mano con la manta térmica, ¿sí? Otro me va a dar una mano con sacarle la ropa húmeda. Mientras tanto, yo voy a estar haciendo RCP, porque necesito que esa víctima recupere los signos vitales. Eso tiene que quedar más que claro. Diferenciamos entonces protocolo para víctima que tiene signos vitales, o sea, víctima viva, una persona que está viva, protocolo que vimos recién. Quitar ropa húmeda, aislarlo del frío, manta térmica, todo lo que vimos recién, ¿sí? De persona que está viva. Ahora, persona que está en muerte clínica, es decir, no tiene ni pulso ni respiración, iniciamos con la RCP. Y en el caso del ahogamiento, que es el protocolo que vamos a ver en las próximas clases, se inicia con respiraciones de rescate, ¿sí? Esto se los nombro así por encima, es el famoso protocolo ABC, que les dije que íbamos a ver en el segundo cuatrimestre, ¿sí? El protocolo del ahogamiento. Supongamos no que esta es una situación de ahogamiento, ¿no? Si es una situación de montaña, el protocolo es el que ya conocen, de RCP. Intentar descubrir a través de la exploración esfuerzos cardiopulmonares mínimos, como dijimos en la hipotermia severa, tanto lo cardio como lo respiratorio va a estar funcionando en un grado muy, muy, muy bajo. Tómese 10 segundos, dice, para confirmar ausencia de pulso o bradicardia intensa. Siempre les dije, esto recuérdenlo, cada evaluación que hagamos en esa víctima tiene que ser de aproximadamente y no más de 10 segundos. Vamos a invertir tiempo, no vamos a perderlo. No vamos a estar con el crono mirando si son 10 segundos, si son 11. Ya uno los 10 segundos los tiene que más o menos saber, y esto se practica también, esto va en base a lo que charlábamos un rato con Santi, creo que era, que la parte práctica de esto es fundamental, porque tenemos más o menos que tener ese timing de saber cuánto tiempo son 10 segundos en una situación de este nivel de estrés, ¿no? Prevenir la pérdida adicional de calor, fíjense que recién viene esto en el protocolo, ¿no? Recién estamos hablando de prevenir la pérdida de calor, aislar la víctima y protegerla de corrientes de aire. Iniciamos primero con el protocolo de RCP. Después también, secundario, determinar temperatura central si cuenta con elementos necesarios, estabilizar, cubrir con manta térmica, y así quedaría cubierto nuestra víctima, más o menos. Como dijimos recién, movilizar en posición siempre horizontal para evitar una hipotensión aún mayor, el fundamento que les di recién, ¿sí? Mover en posición horizontal para que la hipotensión no venga, porque
Les dije, si lo colocábamos verticalmente con las piernas hacia abajo, va a ser difícil o va a estar más complicada el retorno venoso. Realizar las citadas maniobras con extremo cuidado para no precipitar una fibrilación ventricular, también lo que les dije recién, ¿sí? Esto de moverlo de manera cuidadosa, de no moverlo de manera brusca. Si persiste la fibrilación ventricular, ¿qué era la fibrilación ventricular? Era el paro cardiorrespiratorio, ¿no? El paro del corazón, cuando el corazón en vez de detenerse quieto así, lo que pasaba es que el corazón quedaba como fibrilando. Imaginémonos, de vuelta, vuelvo a repetir esto, ya lo vimos en las primeras clases, recuerden, hagan memoria, el corazón funcionando normal, si me ven por la cámara, hace esto, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Corazón en asistolia, o sea, detenido por completo, queda quieto, queda ahí tieso, y corazón en fibrilación ventricular queda haciendo una especie de tembleque, ¿sí? Vibra, no llega a ser un latido que expulse sangre, por lo tanto está detenido. Por más que tenga actividad eléctrica, esté fibrilando, no va a estar funcionando para la circulación. Entonces, ¿vamos a poder utilizar el desfibrilador, que es otro tema que nos queda pendiente, que vamos a ver? Sí, lo vamos a poder utilizar, pero no si la temperatura corporal está por debajo de los 30 grados. Si la temperatura corporal está por debajo de los 30 grados, cualquier tipo de desfibrilación que nosotros intentemos no va a dar efecto, ¿sí? Porque el organismo no va a responder por debajo de los 30 grados centígrados de temperatura central. Importante también no retrasar el transporte. ¿Qué pasó en el chat? Ah, nada, me quedo de la cañita dura. Bien. Nos quedan 10 minutos, estamos terminando. Igualmente la clase, quédense tranquilos. Esto sería una extracción de una víctima hipotérmica del agua, como les dije, lateralizada, de manera, no de manera brusca. Acá estamos hablando de un simulacro de guardavidas, ¿no? Pero si les toca hacer una extracción en su trabajo, en el verano, en una colonia o en lo que se les ocurra, junto con el guardavidas, que tal vez sea uno solo y le tengan que dar una mano, esto es lo que van a tener que hacer, este tipo de extracción. Entonces, las consideraciones especiales, vamos a resumirlo: hipotermia en ahogamiento. Todas las víctimas de sumersión, aún las que recuperan la conciencia o requieren de reanimación mínima, deben ser observadas y monitoreadas posteriormente, porque la lesión pulmonar puede manifestarse horas después del ahogamiento, y esto lo veíamos y lo charlábamos en la clase pasada, ¿sí? No es que la persona que sacamos del agua, ¿sí? En una situación de ahogamiento y que sale tosiendo y sale con una leve tal vez espuma, pero sale bien, ¿sí? Tose y se va para su casa después. No, tiene que ser monitoreada, tiene que ser controlada, porque la lesión pulmonar puede estar instalada y la muerte se puede llegar a dar horas después. Una persona a la cual, también en las próximas clases vamos a hablar de los grados del ahogamiento. Del ahogamiento vimos las etapas y las fases. Vamos a hablar de los grados para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa a nivel pulmonar, ¿sí? Una persona que sale con un poquito de espuma es porque ese agua llegó a hacer contacto con los alvéolos y generó un distrés respiratorio que tal vez por el momento no sea tan complejo, porque en el momento lo está resolviendo bastante bien el organismo, pero con el correr de las horas, como les decía, se va a dar tal vez una lesión más grande que genere la muerte. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Y después, salvo que la víctima de hipotermia y ahogamiento presente rigor mortis, ¿sí? Las palabras que no queremos escuchar nunca, putrefacción o lividez cadavérica, nunca demore el inicio de RCP básica y avanzada en el medio prehospitalario, o sea, en el lugar. Ni más ni menos que volver al ejemplo de ese chico que les dije, estuvo más de 30 minutos abajo del agua, que ahora apenas termine la clase voy a buscar el video, se los voy a subir al grupo de Face, inmediatamente se los voy a subir. Por esa razón no hay que demorar el trabajo con el soporte vital básico y la RCP, ¿sí? Bien, hasta ahí llegamos. Muchas gracias por su atención. Pobre loco este, hipotermia severa seguramente. Dejo de compartir, cuéntenme si tienen alguna duda, o algo para contar, o algo que no les haya quedado claro. ¿Cómo estuvo eso? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Fui muy rápido? Sí, profe, se entendió.
Sí, profe, Bueno, clarísimo. Se entendió, profe, quedó claro. me quedo tranqui entonces. Genial, sí, se entendió bien. Muy buena clase, profe. Gracias, Rocío, gracias, Leila. Bueno, bien. Profe. Sí, perdón. No, quería avisar a una compañera que me mandó un WhatsApp diciéndome que tuvo que salir de la clase porque le anda muy mal en internet. Bueno, por Se llama suerte. Florencia Manqui. Ok, sí, vi que estaba conectada. Por suerte las clases quedaron grabadas, la clase, perdón, quedó grabada en 2 etapas, igual que la clase anterior de ahogamiento, así que apenas se conviertan en video, las voy a subir tanto a la plataforma como al grupo de Facebook, ¿sí? Así todos la pueden ver y la pueden volver a ver si se lo perdieron o si les anduvo mal, no hay ningún problema. Y repito, siempre estoy a disposición por cualquier duda que tengan, me preguntan por la plataforma, por el grupo, o si tienen algún video para subir, o si tienen alguna sugerencia. Si el grupo de Facebook está para que lo usemos todos. Si a ustedes se les ocurre algo, alguna pregunta o algún contenido nuevo o algo que aparezca y quieran que el resto lo vea o que yo lo vea, lo suben ahí. No hay ningún problema. El grupo está para que funcione, para que lo movamos y para que aprendamos todos. Yo les doy las clases, yo soy el profesor, pero no por eso dejo de estar aprendiendo cada día, ¿sí? Así que no es algo que no puedan hacer. No es solamente el grupo para que yo les diga cuándo tenemos clases o para que les suba alguna información, sino para que lo podamos mover entre todos y todas. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, si no hay más, les deseo un muy buen fin de semana. La semana que viene les voy a Ahí dejar... Paula, ¿Cómo? Paula escribió el chat, profe. A ver. Profe, ¿no hay manera de hacer una práctica, sea por videos o algo? Podemos llegar a inventar algo. Está bien, Seba, anda tranquilo. Fue hace rato igual eso. Podemos llegar a inventar alguna parte práctica. ¿Sí? Les voy a subir también un video de cómo hacer un maniquí de RCP. ¿Sí? Y si está la posibilidad, vamos a hacer una clase práctica remota. ¿Sí? Por esta manera, por esta vía, pero cada uno va a tener que hacer su maniquí con botellas. Gracias, Paula, por la propuesta. Nos quedan varios contenidos para ver igual y les decía que la semana que viene les voy a subir un cuestionario a la plataforma sobre los 2 temas que vimos, ahogamiento y hipotermia hoy. Así que estén atentos a eso. Por favor, completen los cuestionarios, ¿sí? Que eso queda registrado en plataforma y en la plataforma no solamente entro yo, sino que entran la gente de tanto Tony como Luis, ¿sí? Cualquiera puede ver y van a saber quiénes son los alumnos que están trabajando, que no están trabajando. Así que por favor les pido que estén atentos a esas cuestiones. Sin más, los dejo, buen fin de abrazo grande, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias, profe. Listo, Saludos, gracias, profe. profe. Saludos, Chao. profe. Chau, chau. Profe, gracias.